Bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, la verdad es que creo que Dios está para bendecirnos. Amén. Y me alegro mucho de estar con vosotros en este lugar. Y os voy a decir una cosa muy importante. Hay dos tipos de iglesia. Hay iglesias que son como una suegra y hay otras que son como una madre. Lo explico. Por ejemplo, Antón, ¿tu mamá vive? Sí. Tu suegra también. Bueno, pues el Antón tiene su mamá y tiene su suegra. Pero imaginaos que él va a gusto cuando van de la Esperanza, pues es como una madre. Pero si os dais cuenta, cuando va, no va con esa libertad que debería tener, aunque uno lleve 20 años en la casa, pero siempre cuando llama a la puerta, hay alguien, pues hijo, pasa para adentro. Se sienta en el sofá y si hay alguien se entretiene a hablar y si no, pues se queda ahí quieto. Si hay un programa que en la tele no le gusta, tiene que verlo. Te hago un café el tío, la tía, no, que toma ya, no se preocupe. Pero si date cuenta, en cambio va a la casa de su madre, allí no hace falta llamar a la puerta, aquí no está la llave. Mi hijo Johnny tiene la llave de mi casa, no hace falta que él llame a la puerta ni diga nada. Entra y, amados hermanos, cuando Antón va a la casa de su mamá, no hace falta ni que nadie le abra la puerta, entra solo. Cuando llega a la casa, lo primero que ve la tele, está con un programa, le quita el mando a la niña o quien sea y se pone a ver lo que quiere. Y se pone los pies encima de la mesa. Entra a la nevera, abre la nevera y se coge y sabe lo que quiere, no hace falta. Porque a la suegra se la respeta y se la quiere, pero como en la casa de la madre, ninguna. ¿O no? Pues hay iglesias que son como suegras. Que tienes confianza, que sí, que te tratan bien, pero como una madre. Bueno, pues les digo a ustedes hoy. Ustedes para mí son como una madre. ¡Qué bien! Me siento un poquito en vosotros. Porque aunque date cuenta que en la casa de la suegra tienes más un poquito con reparo, pues alguna frase que se va, algún dicho, alguna acción, pues te encuentras incómodo, pero en la casa de tu madre te cubren las faltas. Pues aquí yo sé que aunque tenga alguna faltica, que tengo muchas, pero me las cubren. Bien, la verdad que yo quiero compartir con vosotros un tema que es muy sencillo. Es muy sencillo, pero amados hermanos, la verdad es que me gustaría hablar con libertad, porque es la casa de mi madre. Y miren, solamente queremos, o me explico de otra manera, yo no quiero hablaros algo que yo primero no lo viva. No quiero decirte ora si yo no oro. No quiero decirte haz esto si yo no lo hago. Porque últimamente, amados hermanos, sabemos mucha gente que exigimos a la gente lo que nosotros no vivimos. Exigimos limpieza a los demás cuando nosotros no estamos limpios. Y amados hermanos, cuando hubo un rey llamado Uzías, empezó a gobernar con 16 años. Y cuando empezó a gobernar después de un David, después de un Salomón y después de otros cuantos reyes que eran monstruos, amados hermanos, lo primero que entró en el templo y es que vio a los sacerdotes y dijo, aquí nadie administra si no está limpio. Sacerdotes, limpiaos, purificaos y santificaos, si no, no administráis. Se levantó con tanta unción y con tanta gloria que, amados hermanos, todo lo que hacía se hacía y funcionaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y por lo tanto yo quiero ser un sacerdote que esté limpio para exigir a ti limpieza. Bueno, yo tengo un tema que habla un poquito que nunca introduzco, sabéis que no soy de los que voy directamente al grano, pero bueno, tengo un texto que quisiera hablar, a lo mejor te es un poco serio cuando te diga la palabra del mensaje que voy a predicar. Yo le he puesto por nombre ¿qué es el pecado? A ver, yo no quiero descubrir nada nuevo, porque ya está todo descubierto, pero solamente quiero refrescarles un poquito por encima a descubrir un poquito más las facetas o las formas del pecado. Sencillamente, el pecado es como una carcoma que se introduce en la madera poco a poco y cuando te has descuidado le pegas palmetazo y el mueble se va abajo. El pecado se disfraza, pero sigue siendo pecado. Y hay un texto que dice en la Biblia, en Romanos capítulo 6 y verso... ¿Qué dice?
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús es vida eterna. Cierra tus ojos un segundo. Dios nuestro, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Que entre dentro de nuestro interior, Señor, y mire cada rincón, cada sitio escondido, Padre, para que pueda alimentarnos, ayudarnos, edificarnos y consolarnos, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo dice la palabra pecado? ¿Qué es el pecado? Sencillamente dice el libro de Juan que el pecado es infracción de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Y amados hermanos, la palabra pecado es ir en contra de todo lo que Dios quiere que seamos y no somos. Y hay varios tipos de pecado. Está el pecado de comisión, que es el ir en contra de lo que Dios dice que no se haga y se hace. ¿Cuál es el pecado de comisión? Que Dios dice: no te emborraches y te emborrachas, no robes y robas, no engañes y engañas. Es el pecado de comisión, pero está el pecado de omisión, y es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ese es un mal que, amados hermanos, estamos la gente tanto preocupándonos de no pecar que nos olvidamos de hacer el bien. ¿No se han dado cuenta, amados hermanos, que estamos tan pasivos en las iglesias últimamente que parece que no nos importa nada? Que vamos pasando de todo, amados hermanos, porque dice la Biblia una cosa muy importante: el pecado entró por un hombre, o por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero quisiera haceros un poquito hincapié acerca del pecado. Hay un texto en la Biblia, en el primer libro de Juan, capítulo 2, que dice: hijitos, no pecar. Pero si os dais cuenta, este texto tiene dos vertientes. No es sencillamente que dice: hijitos, no pecar, y si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Parece que no compagina. Dice primero una cosa y luego dice la mitad y dice otra. Es porque este versículo se parte en dos partes y tiene dos sentidos. La primera parte está diciendo: hijitos, no pecar. Traducido del griego al castellano: hijitos, no practicar el pecado. Y amados hermanos, como digo en alguna ocasión, yo no soy un electricista porque hoy arregle una bombilla, ni soy un fontanero porque a la mar iba a ir a arregle un grifo. Lo traduzco: yo no soy un borracho, disculpando algún hábito, porque hoy me haya emborrachado. Tampoco soy un mentiroso porque haya dicho una mentira, ni soy un celoso porque hoy haya alguien, el Miguel, haya mirado a mi mujer y digo: Mari, el Miguel te ha echado una mirada, esto de tu padre que la ha mirado también. Yo no soy celoso por eso. Pero ahora, amados hermanos, si mañana vuelve a mirar, le vuelvo a reír, vuelve a mirar al otro, le vuelvo a mirar, vuelve a mirar al papá, eso sí que me convierto en un celoso. Y si hoy robo, mañana robo, pasado robo, si hoy miento, pasado miento y sigo mintiendo, yo me convierto en un adicto al pecado. Y por lo tanto la Biblia lo que dice que yo no debo de practicar el pecado, porque si practico el pecado no me voy al cielo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hay un pasaje, el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 17, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y cosas semejantes a estas. Y os amonesto que los que practiquen tales cosas no van al reino de los cielos. Esta es la primera parte del versículo. Pero la segunda parte dice: y si alguno pecare, está diciendo, si alguno se resbalara, si alguno se descuidara, si alguno fracasara, chico, para eso tenemos abogado para con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Y hay varios tipos de pecado. El primer punto del pecado es el pecado por naturaleza. Por eso dice la Biblia, es un pecado propio de una persona. Porque un hombre entró en el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y San Pablo dice en los Efesios, en el capítulo 2, dice: por cuanto todos éramos por naturaleza pecadores, Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el salmista David, en el capítulo 51 de los Salmos,
dice, en pecado me concibió mi madre, dando a entender que el hombre somos pecadores por naturaleza, porque lo llevamos por herencia, porque yo no tengo mala naturaleza porque peco, sino que peco porque tengo mala naturaleza. Porque hay veces que queremos hacer cosas, pero a veces no sentimos lo que hacemos. Yo he hecho algo en el ejercicio de mi mente, pero no siento lo que hago. Y amados hermanos, pero fíjense, quiero pasar rápidamente para ir a un lugar. Un segundo tipo de pecado es el pecado personal. No porque pecaron Adán y Eva, sino porque uno tiene o peca desde que tiene uso de razón. Es un pecado personal, dice Santiago en el capítulo 1, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es decir, que tenemos una naturaleza pecaminosa y por esa naturaleza nosotros tenemos un pecado personal. Y cada uno somos atraídos por nuestra propia naturaleza, atraídos y seducidos. Porque fíjense, el ser humano somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero el cuerpo solamente es el utensilio, es el instrumento que usa el alma y el espíritu para ejecutar los deseos del alma o del espíritu. A veces el cuerpo ha hecho algo sin ganas, pero como el alma o el espíritu tienen ganas de hacer una cosa, el cuerpo se lleva lo que el alma o el espíritu le indica. Bendito sea el nombre del Señor, porque dentro del alma hay 3 habitaciones interconectadas, que está el sentimiento, las emociones, bueno, y muchísimas cosas que no quiero hablar de eso. Quieren decir, amados hermanos, que hay, el que peca no es el cuerpo, solamente el cuerpo es el que ejecuta los deseos, pero el que peca es el alma. Por eso dice la Biblia, porque el alma que pecare, ese alma morirá. Y así que dice San Pablo, en el capítulo, creo que es el 7 de los Romanos, en el capítulo 7, que dice, ya a veces hago cosas que no quiero hacer, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Que yo no quiero hacer cosas, pero como está el pecado en mí, a veces sin querer hago cosas que no quiero. Lo que pasa es que luego reflexionamos. Hay otro tipo de pecado, que es el tercero, que es el pecado de acción. El que se comete momentáneamente, instantáneamente, sin pensarlo. Claro que a veces viene por una decadencia que hay anteriormente. Porque uno cuando fracasa, no fracasa de golpe. Nosotros a veces vemos a uno, ¡ay, se ha apartado, chico! Se va a una vida cristiana buenísima y de momento se ha ido al mundo. ¡No! El hijo pródigo hubo tiempo que pidió las cuentas al padre. Estaba preparándose el hijo para marcharse. Hay un tema que yo tengo que le llamo los 5 escalones del descenso de Pedro. Y es que Pedro no cayó de golpe. Pedro fue fracasando poco a poco. Y el primer escalón de Pedro que fracasó fue porque descuidó la oración. Muy bien. Y hay una decadencia que va avanzando en nosotros, y cuando fracasamos es, amados hermanos, algo instantáneo, es algo que es el resultado de lo que yo hice ayer. Es una trascendencia. Hoy hago lo que hice ayer, pero si mañana quiero cambiar, tengo que empezar a hacer hoy el cambio, para que mañana dé fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos a un Pedro que echa mano a la navaja y le corta la oreja a aquel pobre. Pero iba directamente a la cabeza. Pero fue un acto momentáneo, instantáneo, esporádico que surgió. Y amados hermanos, hay veces que nosotros hacemos cosas momentáneas, instantáneas, a veces que no queremos hacerla, pero lo hacemos porque tenemos una decadencia atrás que va fracasando, que va cayendo, que va en picado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Por reflexionar y mirar nuestro estado de hoy para que no nos traicione mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hay otro pecado que yo le he puesto, el pecado moral. ¿Cuál es el pecado moral? A conciencia, sabiendo lo que uno hace. Que no es porque sea pecado por naturaleza, no porque tenga un pecado propio, no un pecado de acción momentáneamente que te ha surgido, que has ido por la calle y ahora alguien te ha pitado con el coche y has tenido ese mal momento y has abierto la ventana y depende de quién veas al otro lado. Si ves uno pequeñajo así que tú crees que puedes poner y dices lo que quieres. Si ves un grandote dices, bueno, que el Señor te bendiga. Yo no hablo de ese pecado. Hay un pecado moral que es el que uno hace a conciencia sabiendo lo que uno hace. Y tenemos un ejemplo como David. David no era tonto. David no le sorprendió. Era un pecado moral que lo hizo a conciencia,
que nadie le engañó, que nadie le vendió el lote, que nadie le dijo otras cosas, sino que le tomó la decisión él mismo y llevaba un pecado a conciencia, sabiendo lo que hacía, como aquel del capítulo 7 del libro de Josué, aquel que escondió el manto babilónico y no sé cuántos siclos, creo 200 siclos de plata, los escondió debajo de la túnica. ¿Y qué es lo que pasó? Que las consecuencias es que estaban fracasando los demás porque había algo que estaba ocultando ahí. Y a veces, déjenme que les diga, ¿cuántas veces, no digo a plan general? Porque ahora, por ejemplo, si peca mi hijo, no voy a pagarlo yo. Pero, amados hermanos, ¿cuántas veces hay gente que no florece, que no avanza, que no camina, porque lleva un tiempo que está guardando cosas que no debe de guardar? ¿Recuerdan? Hay un texto que también lo sacamos aquí que dice: el año que murió el rey Uzías, es el texto que hicimos, y yo voy a decirlo tal y como lo dijimos. Vio el Señor sentado en un trono. El Señor estaba allí, el trono estaba allí. Pero no lo veía porque todavía estaba Uzías, que estaba impidiendo que la gloria de Dios fuese manifestada. Y a veces hay gloria en su vida, hay bendición, hay promesas, pero no puede manifestarse porque hay algo dentro de nuestra vida. Hay Uzías que deben de morir para que la gloria de Dios salga manifiesta. ¿Cuántas cosillas hay a veces en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, amados hermanos? Que a veces hay matrimonios que parecen Adán y Eva en la calle, en el culto, se sientan hasta juntos, se agarran de la mano, se compran chucherías, pero luego en casa empiezan las batallas, esas que nadie ve. Que si pudiéramos grabarla con una cámara de vídeo, seguro que algunos tendríamos que avergonzar. Que damos una nota a los hijos, damos una nota a los nietos, damos nota a quien nos observa y también a los vecinos que están del otro lado del tabique que lo escuchan. Amados hermanos, no guardemos nada que nos impida de que la gloria de Dios sea manifestada. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Que recordáis aquel pasaje de Hechos, vieron a Ananías y un Zafira, sabían lo que hacían. Lo que pasa es que querían quedar bien delante de la gente. Hemos vendido la casa en tanto y le damos esto. Pero, amados hermanos, ¿qué es lo que pasó? El juicio de Dios vino por ellos. Pero hay otro tipo de pecado que yo le llamo el pecado de adopción. ¿Cuál es el pecado de adopción? Es el pecado que se recibe como parte de uno mismo y que se alimenta del pecado y necesita del pecado para poder sobrevivir. Hay gente que está tan metida en el pecado porque hoy peco y no peco y me lamento. Digo, Dios mío, ahí lo que he hecho, y chico, le he contestado a aquel señor, le he dicho a mi mujer una frase, a cualquiera de los que me rodean le he dado mal testimonio y me da la H, me avergüenzo, me voy a mi casa, me pongo un rincón. No sé si alguna vez te ha pasado a ti que te has puesto a llorar. No el remordimiento, no, digo el arrepentimiento, porque el remordimiento es distinto al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el arrepentimiento, distanciarlo del remordimiento? Pues ahora, por ejemplo, la Elena ya no tiene niños pequeños, pero ponte que tuviera un niño pequeño, de estos de 4 o 5 añicos, y ahora que está viendo su serie favorita de la televisión, donde el chico le dice esa telenovela tan famosa, que le está diciendo a la hora de declararse, y a la hora de declararse viene el niño, se le pone delante, tapando la televisión. Saben que hay niños que les gusta hacer eso. Ahora coge la hermana del zapato, ese de tacón de madera que tiene, le lanza el zapato al niño, le pega al niño en la nuca, cae el niño espatarrado, casi muerto el niño. Sale corriendo asustado. ¡Ay, Dios mío, que por un cacho de tele, que casi mató al niño! ¡Ay, que ya no vuelvo a hacerlo más! Hasta el día siguiente que vuelvan a echar el segundo capítulo y le vuelve a soltar otra vez con el zapato. Eso no es arrepentimiento, eso es un remordimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La primera vez ha dado un zapatazo al niño y el niño ha caído al suelo. El segundo día, cuando va a hacer lo mismo, dice: quieto, no, que el otro día casi mató al niño por mi mala acción. Se levanta al niño, le pega 2 azotes en el trasero, lo quita del medio y a ver su televisión. Es el arrepentimiento, cambiar de pensar. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea nuestro Dios. Y amados hermanos, hay gente que cuando vive y peca, se arrepiente y se conduele, pero si no le da mucha importancia, peca, al día siguiente vuelve a pecar, le da menos importancia que el primer día, porque se va acostumbrando a pecar. Va a llegar otro día que peca 3 veces y le duele menos que la segunda y que la primera. Peca 5 veces y va llegando otro poco a poco y dice: chico, ¿qué ha pasado?
Va a llegar un momento que el pecar es como un hábito del día, como el ir a comer o el ir a trabajar o echarle gasolina al coche. Lo ve normal porque se ha habituado a ello. Lo ha hecho como parte de uno mismo. Por eso, amados hermanos, el pecado de adopción es el que recibe como parte de uno mismo, se alimenta del pecado para poder sobrevivir, porque no sabe vivir sin pecar. Se ha acostumbrado tanto a pecar que ya lo ve necesario, como el aire que respira, porque se ha hecho parte de ello. Por eso dice, amados hermanos, honre y con lo malo más que todos los reyes que reinaron antes que él. ¿Por qué? Porque se alimentaba el día del pecado, se convirtió en tan malo, incluso Judas sustraía del dinero del engaño. Pero como Dios o Cristo sabía que Judas iba a ser un traidor y un robadineros, para que se descubriera lo puso de cajero. Y por medio del cargo se descubrió lo que le da. Esa es buena. Hay gente que hasta que da su cargo no se manifiesta lo que son. Yo no quiero cargo por eso. Está el pecado en juicio. El pecado en juicio es el que a unas personas el pecado se le manifiesta antes y a otros se les manifiesta después. A uno lo pagan las consecuencias aquí y otros las pagan más adelante. Pero al final, amados hermanos, dice la Biblia que no hay cosa manifiesta que no venga a ser descubierta o que no salga a la luz. Todo lo que el hombre haga, tarde o temprano tendrá que dar cuentas a ello. Y para que el día del Señor no tengamos que dar cuenta, hay que arrepentirse aquí, porque si te arrepientes aquí, luego te hace falta ni un juicio, porque nosotros ya no pasamos por juicio, solamente por el tribunal de Cristo, donde recibiremos recompensas. Y para ir finalizando el mensaje, el que practica el pecado, primer punto, el pecado pierde la sensibilidad. Cuando uno practica el pecado, le da igual pecar que no pecar, hacer una cosa que hacer la otra. Eso le pasó a David. ¿Se han dado cuenta? David había pecado con la mujer de Urías el Eteo. Y, amados hermanos, se descuidó tanto, ya había practicado tanto el pecado que le daba igual. Fíjense, mandaba al marido a la casa con su mujer para que le cubriera la falta. Y en vista que el otro fue muy fiel, lo envió a la guerra y el otro iba pobrecito, fíjense, iba el Urías el Eteo con el sello del rey en la cárcel, iba corriendo a llevarlo a las filas, iba corriendo, amados hermanos, pero no sabía que llevaba el sello real por fuera, pero llevaba sentencia de muerte por dentro. ¡Qué terrible! Y iba buscando su propia muerte, amados hermanos. Estaba diciendo en esa carta al general: pon a Urías el Eteo en primera fila, que se lo carguen enseguida. Pero había practicado tanto el pecado que se volvió malo, chico, insensible, asesino, criminal, sinvergüenza. Y cuando uno practica el pecado, déjenme que le diga una cosa, que pierde la sensibilidad. Le da igual una cosa que otra. Le da igual que a sus hijos les pase algo que no les pase algo. Le da igual que se pierdan que no se pierdan. Amados hermanos, que Dios nos ayude a que no perdamos la sensibilidad. Segundo punto, el pecado degrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno practica el pecado, le degrada, el pecado le degrada. Lo ves transformado, lo ves cambiado. Vemos al rey Nabucodonosor, un rey más grande de todos los reyes que han existido, de tal forma que se pone: esta es la gran Babilonia y la he creado con la fuerza de mi brazo y por mi poder, y está ahí porque soy el rey. Y dice que le dio una palabra del cielo y le dijo: hoy, rey de Nabucodonosor, hoy serás quitado del reino y echado en el campo como los bichos comiendo hierba. Y se degradó de rey tan poderoso a un animal, a un bicharraco. No sabemos si se convirtió en un águila, se convirtió en un lobo con pezuñas, o lo que se convirtió en un animal raro que no lo conocía nadie. Comiendo hierba y las uñas larguísimas, un bicho malo. Y, amados hermanos, ¿qué tendrá el pecado? Que cuando alguien lo practica, le degrada. Lo ves enseguida en la iglesia y dice: bueno, que chico, si solamente parece un zombie. Lo ha degradado, ha perdido hasta su carácter, ha perdido su identidad, ha perdido todo lo que es. El pecado lo ha demagrado. Cuarto, el pecado desagrada a Dios. Dijo Dios, y no agradó a Dios ni Caín ni su ofrenda. La ofrenda puede ser buena, bonita, hermosa, pero si el ofrendante no es bueno, hace que la ofrenda no valga. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda puede ser un mensaje de lo que yo predique, un coro de los que canten las hermanas, una labor, un cargo que tú ejecutes. Pero, amados hermanos, puede ser buena o bonita, pero si tú y yo no somos agradables, hace que la ofrenda no valga un duro.
Aunque sea una ofrenda normal y corriente, que no sepamos predicar, que no sepamos cantar, que no sepamos orar, pero si somos agradables a Dios, hace que la ofrenda coja valor, porque el ofrendante es bueno. Por eso dice, agradó a Dios Abel y su ofrenda, era bueno, él la ofrenda que hacía, y el otro era malo, la ofrenda y él también. Voy a pasar rápidamente. Quinto, el pecado pierde el gozo. ¿Os habéis dado cuenta en las iglesias cuando hay gente que practica el pecado, que los ves sin gozo, los ves cara de amargado, los ves marginados, que vienen a los cultos ni se entienden ni reciben, son como piedras pedernales, la bendición es que no la perciben, no sienten, pierden el gozo? Es lo que le pasó a David en el Salmo capítulo 51, había pecado contra Dios y le dice a Dios, yo lo había perdonado, sí, pero dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Es que hay cosas que aunque Dios nos perdone, pero luego pagamos las consecuencias. Tú ahora, por ejemplo, alguien te roba una cartera o te pega un palizón, le perdonas, pero le cogen la ley, él, de acuerdo, el perdón vale, pero lo mete preso. Paga las consecuencias. Sexto, el pecado aleja de Dios. El que practica el pecado, Dios se marcha de él, no el que peca. Porque el Espíritu Santo no se va del corazón porque peques, se entristece, pero si tú practicas el pecado se marcha. La luz con las tinieblas no pueden estar juntos. Y por lo tanto dice Sansón, los filisteos que vienen contra mí, soltarme que me los riendo. Dice la Biblia, pero Sansón no se había dado cuenta que Jehová Dios se había apartado de él. Lo peor que hay en la tierra, amados hermanos, disculpen, es una expresión vulgar humana, pero no la cojan por malo. Lo peor que hay hoy es ser uno tonto y no saberlo. ¿De verdad? ¿Sabes que, por ejemplo, que todo el mundo se dé cuenta que soy tonto y yo no me dé cuenta? ¿Que todo el mundo se dé cuenta que llevo pantalón roto y yo no me dé cuenta? ¿Que todo el mundo se dé cuenta que llevo manchas en las camisas, los pantalones y yo no me dé cuenta? ¿Que Dios se haya marchado de mí? ¿Que todo el mundo se dé cuenta que Dios ha marchado de mí, que yo no me dé cuenta? Eso es porque he perdido la sensibilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Qué triste, porque hoy hay cristianos que creen que Dios está con ellos y están lejos de Dios. Y el pecado, amados hermanos, es una enfermedad que acaba con el cristiano poco a poco. Por favor, solamente te dejo con esto. El pecado aleja a uno de Dios. Solamente te informo qué es el pecado. Yo no apunto a nadie ni condeno a nadie, sencillamente es el pecado y que estemos atentos con que el pecado no tenga ni parte ni suerte con nosotros. Que el Señor os bendiga y hasta otra.